¿El depredador de los mil rostros? ¿Una secta dirigida por una pareja de psicólogos? ¿O Gabriel Vallejo Cerón? De eso mismo hablaremos hoy en este video. Paulina, una de las víctimas del psicoanalista Gabriel Vallejo Cerón, exigió a su abusador sexual que le explicara por qué la ultrajó por primera vez a los 7 años y, de ella, a los 12, a lo que él le respondió: si estabas bien estructurada como mujer, bien, ese impulso se iba hacia lo amoroso, el origen. Pero para poder hablar a fondo de este caso, tenemos que comenzar con sus orígenes. Paulina conoció a Gabriel cuando tenía 4 años. Era el psicoanalista de su madre, quien acudió con él para así poder recibir apoyo profesional en su proceso de divorcio. Con el tiempo, ella se volvió a su pareja, pese a que él se encontraba casado. La víctima también tomó terapia con el mismo hombre por decisión de su mamá. Algo que se debe aclarar desde un principio es que no es para nada ético que un psicólogo tenga un contacto ajeno a la terapia con un paciente, ya que la situación de poder en la relación se vería completamente en manos del psicoterapeuta, al conocer cosas que de manera general no se le cuenta a cualquier persona. En una plática que sostuvo con Gabriel cuando iban en el auto, Paulina grabó el momento en que aquel le reveló su excitación en el viaje familiar que realizaron en 2006 a Cancún, Quintana Roo, cuando ella tenía 7 años. Nos metimos al río en el parque de diversiones, en Xcaret, y esa vez me acuerdo que mucho porque te vi tú. Fue una tierna, pero sí fue... se escucha en el audio. Antes de continuar, debemos tomar en cuenta que no existe la tierna, ya que esta siempre es la segunda fase de una respuesta humana, por lo que para llegar a ella no se puede vivir una situación que solo se considere tierna. También la manera en que vemos grabado el video de la víctima nos hace darnos cuenta que buscaba sacar cuanto antes el mensaje, con el objetivo de dar a conocer el abuso que había llegado a sufrir por esta persona. En su denuncia, la víctima narra que en esa ocasión, a bordo del vehículo, Minerva iba en el asiento delantero y se quedó dormida, por lo que aprovechó para girar su mano y comenzó a acariciarla hasta llegar al área pública. Ella sintió miedo e impotencia. Sin embargo, para el ahora profesor jubilado de la Universidad de Guadalajara, el hecho fue un simple coqueteo en el carro y se atrevió a decirle que ella ya andaba de... Paulina recién había cumplido los 12 años cuando por primera vez. Gabriel Vallejo justificó su manera de actuar diciendo que se enamoró de ella desde que tenía 7 años. Le dijo que se percató que no era mala de corazón y veía que estaba dispuesta a dar él, con tal de existir y ser chingona y poderosa. Le soltó: yo sabía que tenía que hacerle de alguna manera para yo hacerte mujer en términos, porque si no te hacía mujer en términos, no ibas a entender las diferencias e ibas a seguir con el impulso de... En cambio, si eras mujer y si estabas bien estructurada como mujer, ese impulso se iba hacia lo amoroso. También le dijo que no podían ser noviecitos por ser aburrido y que por las diferencias de edad no tenían nada en común. Me parece bastante contradictorio el pensar que se haya enamorado de una niña de 7 años y que a su vez considera que no podrían ser noviecitos, ya que eso era aburrido. Además de que no tenía nada en común por la diferencia de edad, por lo que era consciente de que no había manera de congeniar. Sin embargo, buscaba aún así realizar él. Una niña de 7 años no tiene una personalidad bien definida, por lo que no llego a entender cómo es que podría realmente enamorarse de ella. Una duda frecuente siempre llega a ser la diferencia que existe entre pederasta y pedófilo. El primero es la manera en la que se refiere a un adulto que abusa sexualmente de niños, mientras que la segunda habla únicamente de la atracción erótica o sexual hacia los mismos. Aún así, ninguna es aceptada por la ley y es moralmente incorrecto. En este caso, el psicoterapeuta había cruzado la línea de la fantasía a la realidad. Manipulación de pacientes. Gabriel Vallejo se dirigía a todas sus pacientes como baratas, prontas o, según testimonios de sus pacientes recabados por esta reportera, a los hombres los tachaba de castrados y que se dejaban dominar por viejas hambrientas y devoradoras. Los expacientes del psicoanalista en su mayoría eran de un nivel socioeconómico alto, ya que algunos aportaban mensualmente 32,000 pesos por el costo de la terapia familiar. Algunos coinciden en que la estrategia del abusador, en complicidad con su esposa, Alma Patricia Mercado Espinosa, supuestamente también terapeuta, era aislarlos de sus familias directas y de sus amistades. Provocaban que parejas casadas terminaran separadas, además de que ponían a los hijos en contra de sus padres. A sus pacientes, Vallejo les prohibía relacionarse entre ellos, los calificaba de locos, gritaba palabras altisonantes y los obligaba a acudir a terapia grupal, donde manipulaba a todos para atacar con descalificativos a una persona en específico. Destruían tu autoestima en la sintonía que dictaba Gabriel, con tal de congraciarse con él, refiere un asistente.
Considero que se puede observar claramente cómo es que el psicoterapeuta buscaba dividir a las familias con el único objetivo de poder manipularlos más fácilmente y sacarles provecho. Con respecto a la obediencia a la autoridad, en el experimento de Milgram podemos ver algo similar, donde el sujeto reclutado era instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz, y cuando éste cometiera algún error, el alumno debía ser castigado aplicándole una descarga eléctrica, que sería 15 voltios más potente tras cada error. Como resultado del experimento se obtuvo que cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Una ex paciente, quien pidió reservarse su identidad, recordó que durante las sesiones grupales el sujeto salía a la calle con su pistola. Imagínate el lenguaje implícito que nos daba a todos, de control, de fuerza, y se imponía. Además, tenía 7 u 8 seguidores y se ponía fuera de tu casa. Más miedo te metía de abandonar la terapia. También añadió: nos hacía creer que todas las personas estaban contra ti, y a la persona que abandonaba la terapia teníamos que quemarla porque la mayoría nos conocíamos entre sí. Y nos decía que el que se salió nos quería chingar y que nos teníamos que adelantar. Nos metía una paranoia espantosa, un dominio total. El control que ejercía Gabriel Vallejo sobre sus pacientes llegó al grado de que, si los citaban a las 6 de la mañana, tenían que acudir, sin importar que no los recibiera. Se percataron que no había secrecía personal en él y su esposa, puesto que se contaban todo, por lo que conocía sobre los abusos cometidos por el psicoanalista, la segunda víctima. Daniel acudió a terapia con él durante 16 años. La mitad de ese periodo fue su pareja sentimental. Cuando el supuesto psicoanalista le dijo que estaba enamorado de ella y le pidió ser su pareja, se sorprendió. Luego lo obligó a tener relaciones. No obstante, Gabriel le pidió mantener en secreto su relación y le aseguró que no podía dejar a su esposa, debido a que le diagnosticaron purpurina en la sangre y a su hija lupus. El psicoanalista le comentó que tenía una asociación para ayudar a mujeres migrantes y la obligó a donar 800,000 pesos. También le pidió sacar un crédito para adquirir una vivienda con valor de 2.3 millones de pesos. Vallejo le hizo firmar un poder notariado para cederle los derechos de su casa. Gabriel le presentó a Paulina como su hijastra, mientras que a Daniela la introdujo como una persona de su confianza. En una ocasión, observó un mensaje de WhatsApp que aquel le mandó a Paulina, donde mencionaba: "Mi, te extraña". Daniela le cuestionó que cómo era posible que le dijera eso a su hijastra. Él respondió con golpes y comenzó a decirle que era como lo es mi familia, ya que él sabía cómo me había tratado mi papá y utilizaba en mi contra la información que daba durante mis terapias. En este caso podemos observar cómo el psicoterapeuta buscaba poder perpetuar sus actos sin la necesidad de desplazarse en grandes distancias, por lo que al poder mantener a todas sus víctimas en el mismo lugar sin ellas saber la situación que vivía la otra, termina por reflejar un gran grado de perversión y sadismo en el individuo. Cuando Daniela pretendió abandonar a Gabriel, recibió amenazas de muerte. Me decía que si no lo complacía, me iban a dar un calentón y que él me mandaría gente que me chingara a mí y a mi hijo. Ella asegura haber sido por el psicoanalista en varias ocasiones en el consultorio. Ella y Paulina se percataron que el hombre sedujo a otros pacientes y a algunas más las. Algo que podemos llegar a notar en la declaración de la víctima es que a pesar de ya tener un guión, al leerlo ya escrito termina por revivir los traumas del pasado, provocándole tanto dolor como para producir un llanto continuo. Prófugo de la justicia. El asesor legal de las víctimas informó que Gabriel Vallejo Cerón y su esposa carecían de título para ejercer como psicoterapeutas, puesto que lo obtuvieron en 2016 y 2017 respectivamente, a pesar de que tenían más de 20 años ofreciendo sus servicios. En este momento existe un total de 17 denuncias contra el psicoterapeuta, 2 por abuso sexual y el resto, que se presentaron la semana pasada, son por abuso psicológico, violencia física, irresponsabilidad profesional, usurpación de profesión y fraude. Este último es por exigirles cantidades millonarias a sus pacientes para la inexistente casa de la mujer migrante, los recursos que fueron a parar al bolsillo de Vallejo. El abogado refirió que Gabriel está prófugo de la justicia, dado que desde enero pasado existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación. A los expacientes les solicitó que acudan a denunciar los abusos cometidos por el psicoanalista. También se dio a conocer que se emitió una ficha roja por parte de Interpol para localizar al señalado fuera del país. Como conclusión, considero que es lamentable cómo es que se busca continuamente luchar contra el tabú de ir con el profesional de salud mental para tratar cualquier problema, y entonces surgen este tipo de casos donde el terapeuta se aprovecha de los pacientes con el único objetivo de beneficiarse personalmente. Se puede notar la actitud sociópata y perversa con la que aborda a sus víctimas, además de no poseer ni una pizca de ética profesional. Si eres alguien que está considerando ir a terapia, solo recuerda que no todos los terapeutas son iguales, y que siempre que no te sientas cómodo con alguien, tienes toda la libertad de dejar de ir y buscar otro. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué tipo de videos te gustaría ver en este canal. Te dejaré mis redes sociales aquí abajo por si quieres ver más de este desmadre, y sin más que decir, ¡hasta luego!